bienvenidos a la Cátedra Abierta de la Universidad de Portales, un espacio en homenaje a el escritor Roberto Bolaño. Este espacio lleva ya 11 años en la universidad, más de 140 escritores invitados de distintos países, y lo que nos hace muy feliz es saber que en una mañana tan fría y en una mañana también tan disputada por distintos tipos de atención y disputada por disputas, por cierto, los tenemos a ustedes acá en esta sala llena, a pesar de todo, y bueno, eso nos tiene muy felices. Hoy día tenemos a Mariana Enríquez. Ella nos visita desde Argentina y caerá la responsabilidad de presentarla también a un escritor local, a Álvaro Bizama. Mariana Enríquez, ella se desempeña como periodista, columnista, y nosotros la traemos acá en función de su carrera literaria. Ella es columnista en diversos diarios, también en radio, en revistas, pero nosotros la hemos seguido, digamos, como autora. Sus cuentos se han publicado en revistas internacionales, desde Granta, Electric Literature, Asymptote, McSweeney's, Virginia Quarterly y también el New Yorker. El año 2017 recibió el premio Ciutat de Barcelona en la categoría de lengua castellana, y justamente esta es la obra premiada. Y junto con esta obra premiada están también otros libros que ella ha publicado de notas editoriales. Entre ellas está Montacerdos, que está atrás ahí, está ahí ofreciendo sus libros. Así que por favor después pasen a curiosear y por supuesto a llevarse algunos ejemplares. Ella ha publicado entre algunas de las obras, tenemos Bajar es lo peor, Cómo desaparecer completamente, Chicos que vuelven, Este es el mar, esas son novelas. Cuentos, por ejemplo, Los peligros de fumar en la cama, Las cosas que perdimos en el fuego, Mitología celta, eso es un ensayo. Alguien camina sobre tu tumba, Mis viajes al cementerio, eso son crónicas. Y también la biografía de Silvino Campo, La hermana menor, un retrato de Silvino Campo, que está publicada aquí por la Universidad de Portales. Y como les dije, a nosotros también vamos a recibir a Álvaro Bizama, quien le toca presentar a Mariana. Él es escritor, doctor en literatura y, más importante, localmente él dirige la Escuela de Literatura Creativa. Es autor de novelas como Caja Negra, Música Marciana, Estrellas Muertas, Ruido, Taxidermia y El Brujo. También ha publicado ensayos, entre ellos 100 libros chilenos y el libro Televisión, los libros de cuentos Death Metal, Los Muertos y Cuando éramos Hombre Lobo. Ha sido galardonado, ha sido reconocido con el Premio Municipal de Literatura y también por el premio que otorga la Academia Chilena de la Muerte. De la Muerta. Me encanta. Esto está, de ontología. Bueno, voy a tener que pagar una nueva sesión de psicoanálisis para analizar eso. 45 minutos hablando de ese desliz. Pero bueno, dejo con ustedes entonces a Álvaro Bizama y a Mariana Enríquez. No, bien. No, R bien. Hola, ¿cómo están? Buenos días aún. Gracias, Rodrigo, por lo de la Academia Chilena de la Muerte. Creo que es un título increíble. No sé cómo lo voy a ocupar, pero me encantó. Así que voy a leer un par de palabras para presentar a Mariana y los dejo con ella. Me parece que es lo que quieren escuchar. ¿Les parece, no? Sí. Acá va. No le puse título, pero me imagino que cuando se publique va a tener un título. Dice:
Alguna vez, hace casi 15 años, me robé de un estante de la oficina de un editor de Planeta, Chile, una copia de Cómo desaparecer completamente de Mariana Enríquez. En esa época yo era crítico literario y lo mejor que tenía uno como crítico literario era eso, robarse las muestras de los libros que nunca llegaban a Chile. La novela, que en ese momento estaba editada por MC, era una muestra que había cruzado la cordillera, quizás por qué razones. Recuerdo que en esa época con Carla vivíamos en Valparaíso y comencé a leerla en un bus, preguntándome por la ciudad que narraba, una ciudad de adolescentes a la deriva, todos abandonados y destruidos, todos vagando como héroes insomnes, aferrados a su propia pena como si fueran los estigmas que permitían que se reconociesen en la oscuridad. Digo esto porque sigo pensando en ese lugar, en ese paisaje mental y literario que Mariana ha construido y que es la geografía que despliega en sus libros, en las antologías de relatos Las cosas que perdimos en el fuego, Los peligros de fumar en la cama, pero también en la novela Este es el mar, en Cómo desaparecer completamente, o en libros más cercano a la no ficción como La hermana menor, la biografía que le dedicó a Silvino Campo, publicado por UDP, o Alguien que mirará sobre tu tumba, que es su personal libro de cementerios. También pienso en los trabajos y en lo que ha escrito Mariana en el suplemento Radar de Página 12, donde yo la sigo hace muchos años, donde caben ensayos sobre Kanye West y el epitafio o el obituario de Anita Pallenberg, o siempre, todos los años, el texto que Mariana le dedica a la nueva novela de Stephen King, que siempre me parece que es tal vez lo más lúcido que se escribe sobre Stephen King, por lo menos en lengua española. Creo que se trata, ese lugar, ese paisaje, de una ciudad que no termine nunca porque existe como un sueño negro, mientras a veces se extiende hacia las afueras y se pierde en el campo, en carreteras oscuras y veranos interminables habitados por el tedio. Esa ciudad es tan distinta y tan similar a la nuestra y está llena de viejas mansiones destruidas en medio de barrios comerciales, de jóvenes suicidas, de casas encantadas donde los niños ingresan para no volver jamás, de cadáveres encontrados en plena calle como la única señalética del presente. Se trata de un lugar de fascinación y muerte, hecho de escenas de señas secretas y de mártires de la violencia diaria, una ciudad amenazante, donde el terror interrumpe lo cotidiano para desnudarlo, pues es capaz de contener su propia historia, mientras hace del rock una religión pagana que se alimenta de la tristeza de sus escombros, de la melancolía que es el revés del culto a la personalidad. Porque esa ciudad construye sus propias formas de idolatría y de terror. Pienso en, por ejemplo, Las cosas que perdimos en el fuego, el cuento que cierra el volumen del mismo nombre, y un cuento donde las mujeres comienzan a quemarse a sí mismas, desfigurándose los rostros y los cuerpos, en un mundo lleno de hogueras, pero también de cámaras de video que nos recuerdan cómo la piel puede reconstruir y construir su propio alfabeto intolerable. Creo que en ese mundo una de las pocas constantes es la veneración por los cuerpos rotos. Mariana busca en ellos una sabiduría vedada a las palabras, mientras cuenta historias sobre chicas sin brazos y rockeros asmáticos, sobre mujeres solas que miran aterradas por la ventana al otro lado de la calle, sobre tableros de ouija que tienen éxito al hablarle al más allá, sobre amigas que buscan fantasmas de mujeres solo para dejarse poseer por ellas. Ahí la cultura pop se muestra como algo fascinante y espantoso, porque se convierte en la sabiduría de la pena. Ahí Latinoamérica se nos revela a la vez como un sueño gótico y una pesadilla barrial y pagana. Ahí, en ese lugar, los únicos testigos posibles son las narradoras y personajes de Mariana, todos suspendidos o suspendidas en el aire, todos crispados pues son capaces de ver el lugar donde la realidad se quiebra y los cambia para siempre, torciéndoles la mirada y rompiéndoles el corazón. Esos puntos exactos de la ciudad donde no queremos mirar más allá, pero debemos hacerlo, porque en eso consiste la literatura, en eso consiste el arte de contar historias, un arte de la fascinación que nunca deja de estar atento a la mitología del susurro, en pensar cómo nos hablan al oído fantasmas que conversan en una lengua falsa, mientras sus siluetas se sostienen en la vereda vacía de la calle donde alguna vez se cometió un acto de violencia. Son los santos y mártires de Mariana, esas chicas y chicas perdidos cuyo cuerpo es la memoria del terror, pero también su único refugio, su única casa. Muchas gracias. Estaba Álvaro exagerando. Exagerando y escribiendo mejor que yo, lo cual es una vergüenza para mí continuar. Pero muchas gracias, quiero decir con esto. Bueno. Lo que planeé para contarles y para hablar está escrito, pero va a estar también comentado porque si escribo solamente es aburrido. Y es
entonces, entre las cosas que él mencionaba, hay algo que es importante. Yo tengo ahora, 44 años, y escribí mi primera novela cuando tenía 17 y la publiqué a los 20. Y durante mucho tiempo se fue como una especie de, no sé, fragmento de mi biografía literaria. Y con el tiempo empecé a entender que había algo más para decir, que había una biografía de autor, una manera de formarse como autor, como escritor, de encontrar una voz, y posiblemente mi fijación con la juventud tenga que ver con eso. Así que bueno, escribí este pequeño texto que se llama La escritora joven, cosa que ya no soy, pero más o menos, porque una vez que lo sos es difícil que te lo saquen de encima. Y les quiero contar por qué empecé a escribir también, ¿no? Entonces, más o menos así. Yo no escribí mi primera novela, que se llamaba Bajar y lo peor, porque quería ser escritora. Tampoco porque quería publicar, ni porque conocía escritores y los admiraba y quería ser como ellos. De hecho, no conocía a ningún escritor en ese momento. Lo escribí porque no encontraba nada ni nadie que contara lo que me pasaba y lo que yo misma leía en los libros que compraba. Los libros que yo compraba, que a mí me gustaban, eran en general libros norteamericanos. En ese momento mis libros favoritos eran Pregúntale al Polo, de John Fante, que es la historia de un joven en Los Ángeles que no tiene un peso y se enamora de una chica mexicana que fuma marihuana todo el día, y en fin, no pasa mucho más que eso, ¿no? Que era un poco lo que me pasaba a mí. Última salida a Brooklyn, de Hubert Selly Jr., ese era otro de mis libros favoritos, que era también un libro sobre la noche en Nueva York, adictos. Menos que cero, de Bret Easton Ellis. Historias de jóvenes perdidos en la noche, por decirlo de alguna manera. Y también los discos que escuchaba en ese momento. Para mí la música siempre fue casi tan importante o más importante que la literatura. De hecho, yo quería hacer música, no literatura. Ahora lo que hago es escribir con música, que es lo más cerca que me encuentro a esa experiencia un poco ritual que da para mí la música, pero en ese momento yo quería hacer música. Entonces escuchaba mis bandas, eran, no sé, The Birthday Party, Velvet Underground, Sex Pistols, Bowie. Toda mi vida era eso, y eso no estaba en los libros que estaban escritos en mi idioma. Cuando digo en mi idioma, digo no solo en español, en castellano, en argentino. Mi vida era, en ese momento, a los 17 años, de noche, era una vida de bares patéticos, vino barato, baños llenos de orín, me acuerdo, ojos delineados de negro, como ahora, pero mejor. Pelo negro largo y tenía el tono más oscuro posible. Me tenía mi novio en ese momento. Me había colgado los dientes de perros muertos. Para que se den una idea por qué escribo el libro de cementerio después. Y las revistas también. Yo vivía en Buenos Aires. Cuando ustedes, la mayoría de mi producción literaria transcurre en Buenos Aires, porque Buenos Aires para mí era la ciudad mítica a la que yo quería llegar. Pero yo vivía en La Plata. La Plata es una ciudad universitaria a 50 kilómetros de la capital. Y a pesar de que es muy cerca, estaba en algún sentido totalmente aislada. Entonces todo este consumo cultural, que después terminó siendo mi imaginario y como me terminé formando de alguna manera como autora, era algo que tenías que buscar con muchísima paciencia, que tratar de ir a buscar a Buenos Aires o que pedir que te traigan. Los discos, por ejemplo, yo no tenía discos en vinilo, los tenía después de un tiempo, pero tenía un tipo que en la disquería los grababa en cassette a partir de un vinilo que le traían de Buenos Aires, 50 kilómetros nada más, pero era como vivir en una isla. Y la revista que era mi salvación en ese momento era Cerdos y Peces, la revista de Enrique Sims, que ustedes conocerán porque después tuvo una carrera acá. No me hago cargo de Enrique igual yo, pero me acuerdo, por ejemplo, una tapa de esa revista que tenía una chica poeta, que no sé si existía o no sé si existe o no, porque Cerdos y Peces usaba ese procedimiento de falsos personajes, falsas firmas, inventar escritores. Yo me lo creía todo, ¿no? Pero de alguna manera estaba incorporando esa ficción y esa especie de mitaliteratura en
en una revista. Ella escribía poemas rimbodianos, me acuerdo que yo quería hacer y hacía muy mal, no quedé ni uno. Y en la entrevista decía que nunca salía de su casa, yo salía, pero escribía poemas sobre pasillos, en La Plata todos vivíamos en pasillos. Había un poema que me impresionaba mucho donde ella le pedía a un chico que le rebanara las encías. Después me di cuenta con los años que esto era imposible, que lo escribía una chica de 13 años, que esto era Enrique Sims haciendo poesía romántica. Pero creo que ya entendí lo que va a ser un autor también, ¿no? Tampoco, les voy a decir la verdad, tampoco había investigado seriamente, digamos, qué se publicaba en Argentina y alrededores en esa época, eran los primeros 90. Digo, para asegurar esto de que nadie registraba mi vida, nuestra vida, la vida que vivía yo con mis amigos. La vida que vivía con mi amiga Paula tenía sobre el piso de su cuarto un espejo puesto sobre el suelo, sobre el que tomábamos cocaína, era como un lago al que nos asomábamos, ¿no? Era tan barata esa cocaína que a veces era amarillenta o rosada. Nos decían que era por los antibióticos. Nosotros rezábamos que no fuera porque tenía vidrio molido, que era el mito urbano. Pero nadie se murió, no de eso por lo menos. Íbamos a Berisso, en esa época Berisso es una ciudad cerca de La Plata pobre, obrera, donde hay cebúes. Y les voy a dar un dato que a lo mejor les sirve, a lo mejor no. Pero el cebú, en la bosta del cebú, en las deposiciones del cebú, crece un hongo alucinógeno que se llama cucumelo. Y eso tomábamos nosotros. Los cucumelos tenían gusanos, me acuerdo, pequeñísimos, blancos. Mis amigos se los comían así porque, bueno, a los hongos con gusanos yo los sacaba durante horas con un cuchillito o con una pinza de depilar. Todo esto transcurrió en la Argentina de los 90, donde nuestros padres no tenían trabajo. 2 o 3 eran alcohólicos o estaban medicados. Salían a comprar en pijama o en camisón a la calle, despeinados como pacientes psiquiátricos. Supongo que eran un poco pacientes psiquiátricos. Una vida entera de crisis económicas y dictaduras los había enloquecido, pero además los había vuelto incapaces de criar cualquier cosa, y menos adolescentes. Entonces estábamos solos, y ellos no se daban cuenta. Era la vida más desamparada que podías tener. Los libros que me compraba, insisto, no mencionaban ni de cerca esto. Hablaban de los abuelos inmigrantes, hablaban de la guerra de Malvinas, que estaban relativamente reciente. Había muchos libros escritos por varones, además con sus problemas del servicio militar, el Vox. Hablaban de Buenos Aires, sobre todo. Y yo no entendí, de alguna manera en la adolescencia no entendía por qué no podían hablar de mi vida. Después descubrí libros que sí le hacían, varios, Folkville, Historia Argentina de Fresán en algún sentido, alguno de José Esbarra, como Plástico Cruel, que es una novela muy interesante de esa época, que no me gustaba, pero al menos se refería a experiencias que yo conocía. No había muchos más. Entonces dije, bueno, la voy a escribir la novela sobre esto, sobre este desamparo, sobre esta soledad, sobre esta juventud, sobre lo que me está pasando. No lo pensaba en estos términos, eso lo veo ahora. En ese momento quería leer algo que no encontraba y tenía la suficiente arrogancia como para pensar que podía escribirlo yo, eso que faltaba. Escribí la novela Máquina, todavía, un artefacto pesado y duro. Las teclas me rompían las uñas, me acuerdo, nunca tuve uñas largas, pero acabo de encontrarla el otro día en la casa de mi madre, después de un año de ignorar su paradero. Yo no soy fetichista, no me hubiese importado si se perdió en una mudanza, pero en fin, la encontré, ahí está, y es enorme y pesada, y en fin, alguna vez terminará eyectada de vuelta. Escribí la novela de noche, tardé bastante en terminarla, algunos años. La empecé, no estoy segura, pero creo, en el último año de mi escuela secundaria, a los 17 o 16. Los 2 protagonistas de la novela, que se llaman Narval y Facundo, vivían en mi cabeza y tenía que desalojarlos porque no me dejaban lugar para otra cosa. Estaba totalmente obsesionada. Le hablaba a la gente de ellos, estaba totalmente enferma. Ahora aprendí a controlar mis relaciones con las personas ficcionales, pero en ese momento no. Constantemente les decía, pensar en ellos, eran un concentrado de todas mis obsesiones adolescentes, que son muy parecidas a mis obsesiones actuales, la verdad.
le puse a la novela bajar es lo peor. Y es una reescritura de una película que se llama Mi Mundo Privado, de Gus Van Sant, y la entrevista con un vampiro de Anne Rice, periodista en Buenos Aires. Eso es lo que yo quería hacer, básicamente. Y como les decía, quería ver reflejada mi experiencia en un texto en mi idioma y en argentino, pero no quería que necesariamente fuese realista. No es una novela realista. Pensar que la experiencia solo se puede reflejar en el realismo es un error común para mí y una falta de imaginación grave. La misma que nos hace pensar que el realismo es para adultos y el género, el fantástico, la épica, el terror, para jóvenes y niños. Es un malentendido por el cual los adolescentes leen, no sé, La mano izquierda de la oscuridad de Úrsula Le Guin, que es una novela sobre la tolerancia, la fluidez de la sexualidad, el estalinismo, las sociedades jerárquicas, y los adultos leemos a Elena Ferrante, que escribe sobre amigas. Está bien, las dos son buenísimas y las dos pueden llegar a cuestiones muy profundas, pero no hay motivo en el mundo que nos impida leer a las dos a la par, excepto el gusto. Por eso también se construye, eso también es parte de este momento en que te dicen, bueno, se terminó el momento de la imaginación, sos un adulto, ve a leer sobre hijos, ¿no? Y cómo criarlos. No pensaba en publicar la novela. Yo no pensaba en ser escritora, creo que no pensaba en ninguna forma de la escritura profesional, salvo el periodismo, que lo pensaba como trabajo, y tampoco tanto como trabajo. La verdad es que yo quería ir a shows gratis y tenía esperanza en shows de rock, quiero decir. Pero como no me gustaba el rock argentino, quería ser corresponsal y acabar como enviada especial en Glastonbury. Quiero decir, yo estaba totalmente loca, ¿no? En esa época, como les decía, iba a Buenos Aires, a la capital, que terminó siendo mi territorio de la ficción, o sea, terminó siendo el lugar donde ubicaban mis ficciones. Iba a varios boliches que tenían unos nombres increíbles, ahora que los pienso, de Porco, Bolivia se llamaba uno, estaba buenísimo, Cemento. Iba a recitales y esperaba, cuando a veces no volvía el tren horario, yo esperaba durmiendo en el suelo de la estación 11, me acuerdo, con la cabeza sobre la mochila, esperaba que viniera el colectivo, el tren de madrugada. Las noches que no podía viajar porque no tenía dinero, porque había otro plan, caminaba por La Plata, que es una ciudad muy rara. Caminaba por los alrededores de la catedral incompleta. En La Plata la catedral está incompleta porque, esto es muy argentino, la hicieron sobre un terreno que no soporta el peso. Entonces es de ladrillo a la vista, es como una catedral gótica de ladrillo a la vista, parece como una cosa vanguardista, pero en realidad es un error. Entonces es rara, y si le ponen el revoque se hunde, o sea, era así de gótica la situación, ¿no? Jugaba a la ouija todo el tiempo, aprendía a tirar tarot, vivía en ese mundo mental. En ese mundo mental apareció un personaje que era la mejor amiga, quiero decir Andrea, que tenía una hermana mayor. Y esa hermana mayor acababa de publicar una biografía del presidente argentino entonces, que era Carlos Menem. Los que tienen gestos como para protegerse, da mala suerte nombrarlo. Se llamaba El Jefe, el libro, la biografía. Era un éxito de ventas total. No recuerdo bien cómo, pero en una comida, ella, Gabriela se llamaba, nos contó que en la editorial estaban armando una colección de literatura joven. Tenían textos sobre temas jóvenes, pero no tenían una ficción, y no tenían una ficción, menos aún una novela, escrita por alguien joven, por un autor joven. Mi amiga Andrea, esa noche u otra noche, no me acuerdo, le contó a su hermana que yo había escrito una novela, y esta hermana exitosa, la biógrafa del presidente, que sabía de nuestra vida forajida, que sabía que éramos adolescentes difíciles, no le creyó mucho que yo hubiese escrito una novela que exige un poco de disciplina, que yo no tenía, y pidió ver el manuscrito. Se lo dio a ella, eso no me acuerdo muy bien. Sé que Gabriela, así se llama, ¿no? La hermana, como les decía, no le gustó la novela, para nada. Por densa, por pesimista, entre otras cosas también creo que porque la debe haber sorprendido leer el mundo que tenía en la cabeza la amiga de su hermanita.
aunque para mí no era ni es para tanto, la gente se impresiona muy fácil y por cualquier tontería y básicamente no entiende el tiempo, ¿no? No entiende que eso ocurre y después la vida sigue, a uno se le pasa. De todos modos, creyó que la novela tenía algo, o sea, se dio cuenta que era matador, pero que no era absolutamente patética, ni que tenía alguna lectura, ¿no? Y se la llevó a Juan Forn, que es un escritor argentino que probablemente conozcan, que en ese momento dirigía la colección Biblioteca del Sur en Planeta. Yo no sabía quién era Juan Forn. Tenía 20 años en ese momento. Como les dije, no conocía ningún escritor profesional, ni había escritores en mi familia, no había asistido a ningún taller literario, no estudiaba letras, no sabía que existían los talleres literarios, sinceramente. Tampoco era mi ambición escribir novelas, como les decía, solamente tenía que contar esta historia de esos personajes que me hablaban y tenía que escribir mis obsesiones porque era una necesidad casi física. Sigue siendo igual ahora, nada más que ahora conozco escritores, cosa que no sé si mejoró mucho mi vida. Juan Forn me presentó a algunos escritores en ese momento, ninguno me impresionó especialmente. Me tomaban examen, era patético. Hacen muchos papelones los escritores cuando se enfrentan con algo que los intimida. Yo creo que los intimidaba, porque bueno, era chica, tenía 20 años, era raro. Entonces venían escritores muy publicados y me preguntaban cosas como, ¿leíste El Idiota? Así, qué sé yo. No. Había leído Dostoyevski ya, pero no El Idiota, no había tenido tiempo, tenía 20 años, en fin. Pero hacían esas cosas. Ahora me los encuentro, se los recuerdo y lo niegan. Para nada, me dice, yo desde siempre te apoyé. Bueno, ese primer encuentro con Juan también tuvo sus fricciones. Me acuerdo, me dijo cosas como, la novela está bien, cito, porque me lo acuerdo, la novela está bien, pero tenemos que cambiar esta parte donde se delata que tu generación cree que puede hacer cualquier cosa con la literatura. Lo menciono y lo cito porque lo recuerdo porque me ofendió. No porque me hablase de mi generación o me tratara de atrevida, sino con esa frase delató que no me conocía, que no podía imaginar a un escritor que viniese de otro lugar y de otro círculo, de un mundo más entrópico y obsesivo, que no pensaba en generaciones literarias, en otros escritores, en lo que pensaban los demás, que tenía otro origen. No quiero decir que yo fuese salvaje, yo no era una escritora salvaje. Había leído muchísimo y de muy chica, a los 21 ya había leído a Netti, y a Donoso, y a Capote, y hasta a Blasco Ibáñez, pero me gustaba el melodrama español, por ejemplo. Me gustaba Jacinto Benavente. No era una escritora cachorra en el sentido literario, aunque me faltaba técnica, digamos. Después de todo, la técnica también se adquiere leyendo, mis lecturas eran muy erráticas. Pero yo no había llegado a esa oficina de Juan trémula con mi manuscrito, quiero decir. Me daba igual que me leyeran, había escrito para mí. Eso sí cambió ahora me importan los lectores, los entiendo, los aprecio, escribo para un lector, pero sigo escribiendo para mí. O sea, es una especie de, te hablo de algo que nos interesa a los dos, pero no te voy a hablar de algo que solo te interesa a vos para conformarte y que a mí no me importe nada. Esa visión del escritor sin obsesiones propias y sin un mundo propio me parece bastante deprimente, esa visión del escritor profesional, ¿no? Bueno, en la segunda reunión con Juan Forn no fue mejor, como pareja de editor y editada. Creo que Juan entendió mi diferencia, ¿no? Entonces nos sentamos a ver la novela página por página. Me enseñó él, y ahí yo aprendí porque pude aprender cuando él dejó de levantar el dedo. Entendí por qué me faltaba madurez como autora para sostener una voz en primera persona durante tantas páginas, por ejemplo. Uno de los protagonistas, Narval, tenía capítulos largos en una primera persona absurda, era terrible, que por momentos sonaba como una mezcla horrible, pero francamente horrible, de Morrison, hacia Pablo Zaratustra, el spleen de París de Baudelaire y la peor lectura posible de Pound, porque yo estaba obsesionada con Pound. O sea, imaginen todo eso junto, mal. Bueno, nunca fui poeta, ¿no? Pero entendí con él un poco el poder de sugestión de las palabras, entendí que tenía que contener mi enamoramiento por los personajes y evitar adornarlos con adjetivos, no saben lo que eran. Hay uno de los personajes que es lindo, las veces que lo decía era tipo 7 por página. Sencillamente me explicó él, tenía que hacerlos irresistibles si eran irresistibles.
Juan pidió un anticipo, me acuerdo, de dinero, para que pudiera pasar la novela a la computadora. Yo no tenía en ese momento, no eran tan comunes, era 1994. Al menos no era en mi clase social, que es clase medio educada, pobretona, digamos, o pobre directamente. Yo me fui al departamento de una amiga, que ya no es mi amiga, unos problemas, a Mar del Plata, a terminarla. Mar del Plata es una ciudad balnearia de Argentina donde hace más frío que hoy acá. Pero insistimos en ir, porque bueno, el sufrimiento es esencial para el argentino. Recuerdo que cuando me quedaba empantanada con esa novela, iba caminando a buscar inspiración a la casa de Silvina Ocampo y de Casares, que quedaba lejos, pero hasta se podía caminar. Era una casa, es una casa maravillosa, hoy es un colegio bilingüe, pero era un casco de estancia. Y estaba abandonado, filo abandonado. Y me ayudaba a pensar, ¿no? Porque era una ruina que era una belleza, y yo trataba de buscar a esa ambigüedad Silvina, pero hacía años que los dos habían dejado de ir a esa casa porque Silvina estaba un poco paranoica y ella no salía de ahí. Así que la habían tomado de alguna manera parientes que no tenían por qué tomarla, quiero decir. Si uno tiene una buena casa, hay que cerrarla bien. La novela se llamó, entonces me decía, Bajar en lo peor, por una frase supuestamente real de un cocainómano en una entrevista que leí en esta revista, en Cerros y Peces. El tipo este entrevistado, que no sé si era real o no, hablaba de la resaca de la cocaína, que en Argentina se llama bajar, y decía que era lo peor. Yo estaba de acuerdo y le puse ese título a la novela. La novela fue leída en unas pocas reseñas, muy pocas salieron, como una novela de realismo sucio, cosa que a mí me desconcertó totalmente porque yo creía que había escrito una novela de vampiros, como les decía antes. Un crítico en particular la destrozó, pero muy la destrozó, y me mandó a escribir guiones de televisión para series de adolescentes. Para él era un insulto. Yo, en cambio, creo que, por ejemplo, no sé, Buffy, la casa de vampiros o My So-Called Life son genialidades que yo nunca podría escribir, son buenísimas, pero bueno, en fin. Con los años salieron los críticos como Elio Gandolfo, que es un tipo que me critica duramente a veces, pero me lee bien. Escribió, se dio cuenta que la novela tenía elementos de terror moderno, tipo Hellraiser, de Clive Barker, que era totalmente así. Como les decía, para mí siempre fue una novela filofantástica, con un poco de Cumbres Borrascosas, la geografía del sur de la ciudad, porque la conocía un poco, y sobre todo porque por ahí transitan Martín y Alejandra en Sobre Héroes y Tumbas, que era una novela que yo leía mucho en ese momento, y que es una novela gótica, y que es una novela que tiene un cuento de terror adentro, que se llama Informe sobre ciegos. Cuento de terror impublicable, además, porque imagínense en este clima de colección política que los villanos sean ciegos que te corren con los bastones, es imposible. Está loco, sería una locura. Facundo, que es el protagonista, es un poco Alejandra también, y el trío que acecha Narval es un poco la secta de los ciegos. Hay un trío como de personas que lo imaginan, o sea, son reales o no, que lo persiguen. En esa época, estas dos, Cumbres Borrascosas y Sobre Héroes y Tumbas, eran mis novelas favoritas. Bajar a lo peor es el único de mis libros, no tengo tantos, pero no pasó con ningún otro, con el que recibí cartas de fans, muchas, y muy febriles, todas de chicas, que me contaban sus vidas, sus excesos, el amor desesperado por alguien, o directamente por Facundo, el protagonista de Las Volvías Locas. A mí también, por eso lo escribí. Era un chico, yo lo había armado a él con 3 personajes. Algunos lo van a conocer, otros no. Pensaba que para que vean fotos, vean que lo lindos que son. Pero uno venía Nasbury, el cantante de Cult, el otro era Nick Cave, que es el amor de mi vida, y el otro es Charlie, no está divertido, sé que lo puedo decir. Y el otro es Charlie Sexton, que es un músico de la época. Era una combinación de estos 3 que yo jugaba la epítome de la hermosura y la crueldad en ese momento. Bueno, a muchas de esas chicas tuve que decirles que Facundo no existía y se enojaron muchísimo. Una lloró, pasaron cosas horribles. Una fue llegó a venir al lugar donde todavía trabajo, el diario Página 12, a exigirme, así, que le marcara dónde quedaban las casas de los protagonistas, cuál era el sitio exacto del departamento donde Narval se despertaba frente al riachuelo, que es la primera escena, dónde quedaba la casa donde había crecido Facundo. Le dije que ninguna casa existía, que había casas que me habían inspirado, sí, pero en La Plata, porque no era en Buenos Aires. Se ofuscó la chica, no me creyó. Volvió al otro día, trajo a su exnovia, que también era mi fan,
estaban peleadas, la primera chica, la exigente, quería recuperar a la novia haciéndole un regalo y ese regalo era yo, la autora de su libro favorito. Las tres tuvimos una conversación muy larga y muy extraña, muy incómoda en un bar. Días después la primera chica volvió sola, el regalo no arregló la relación. Me contó que su novia la amaba, pero que los padres y su clase social no la dejaban ser lesbiana. Bueno, todo un drama espantoso. Me dejó un libro de poemas muy malo y se fue. Nunca más las vi ni supe de ellas. No sé si son reales, no sé, fue una cosa rarísima. Quise acercarme a varias de las chicas que me escribieron, porque además teníamos casi la misma edad. Ninguna quiso, que yo recuerde, concretar un encuentro, les daba, no sé qué les daba. Salvo dos, una trabajaba en medios, era productora de televisión, y la otra terminó filmando la película Bajar es lo peor, que no se estrenó comercialmente y que no la encontraba. A lo mejor está en YouTube, pero no la buscan. Todavía recibo a veces algún mensaje sobre Bajar es lo peor o me encuentro con alguien que me habla de la novela. Ahora lo extraño es que a veces son hombres de mi edad, todos gays. Hace poco uno me confesó que durante sus años más callejeros, hace casi 2 décadas, ¿no? Pues somos todos grandes, se llega a llamar Val, que es como un diminutivo de Narval. Es un poco frustrante que ninguna otra de mis ficciones haya causado este fervor, moderado, ¿no? Acotado, menos que de culto, pero fervor, al fin. Siento que mis otras novelas, mis cuentos, todo tiene envidia de Bajar es lo peor. Un amigo me dijo hace poco, ahora escribir mejor, pero Bajar es lo peor tenía una fuerza. Es un elogio extraño, ¿no? Ambiguo, pero a lo mejor es un elogio justo. Es decir, vuelvo a la salida del libro, después de este encuentro con Juan Forn y de esto, porque lo de los fans vino después, pero me salté el momento de la salida del libro, que fue un mini fenómeno, pero para mí, que tenía 21 años, era raro. La editorial decidió promocionar el libro con un eslogan que decía la escritora más joven de la Argentina, por la radio, por todas partes. Salió en una de las redes que salió era la Rock and Pop, que era la que estaba de moda en ese momento, y entonces decía que me invitaran a lugares, entre otras cosas, me invitaban muchísimo a la televisión. Cuando me invitaban a la tele, comprendí algo que todavía me sigue molestando. Hoy, a los escritores se les pide que tengan opiniones, a todos los escritores, como si trabajar con la palabra conllevara algún tipo de formación, sabiduría, sensatez, sentido común o, al contrario, alguna originalidad en la mirada sobre el mundo. No suele ser así, salvo para los escritores que además desean ser o son capaces de ser intelectuales públicos, que es otra cosa. Pero los escritores no suelen tener opiniones más inteligentes o pertinentes o particulares que la de cualquier otro. Y sin embargo se nos sienta en mesas a hablar de feminismo, escritura y política, el estado del mercado editorial. Puedo seguir. Todas cuestiones para las que no estamos formados ni informados en muchos casos, porque la mayor parte del tiempo nos la pasamos trabajando para comprar tiempo para estar sentados frente a la computadora para escribir. Con lo cual, el mundo real es un poco extraño y tenemos que opinar todo el tiempo sobre ese mundo real que por una cuestión hasta económica conocemos menos que otra gente. Yo, por ejemplo, decidí jamás volver a sentarme en una mesa sobre literatura femenina, porque no quiero vivir en un gueto, ni aunque sea un gueto agradable. No me interesa, no hay literatura femenina, es lo que escriben las mujeres, qué sé yo. No tengo nada que decir sobre eso. Pero además corría serio riesgo de ponerme a llorar si lo decía, porque no sé qué decir sobre eso. No tengo más ganas de ver a Monique Wittig y Silvia Federici a las corridas cuando hay académicas que podrían estar en mi lugar porque a eso se dedican. Siento que estoy ocupando otro lugar. Yo quiero hablar de literatura, o hablar de mi experiencia, o contarles cosas así como esto que es la formación de un escritor semiprofesional. Digo semi porque todavía tengo que trabajar otra cosa. Pero bueno, en aquellos años me invitaban a la tele para hablar de cómo iba a ser un ejemplo para la juventud, yo. A ese programa, me acuerdo, fui despeinada a propósito. Yo no trato de peinarme, pero no funciona mucho. Fui con una camiseta de leñadora, porque en los años grunge. Y el conductor se ofendió tanto que no me saludó cuando le dije que no había estudiado nada para ser escritora. Pero era verdad. Había estudiado otras cosas, pero no para ser escritora. Bueno. Otra para que
me invitaban para que les dijera por qué los jóvenes eran violentos. Yo no me acuerdo, no tengo ni idea de memoria, pero había en ese momento, no sé, en festivales se peleaban afuera, se partían botellas en la cabeza, toda una serie de pavadas. Y en un festival había pasado una cosa un poco más pesada, que se habían peleado entre ellos, un chico había terminado muerto de un golpe. Pero en realidad los que eran, la violencia la ejercía la policía. Era la época que murió Walter Vilacio, que era un joven que asesinó a la policía en la puerta de un recital de los Redonditos de Ricota, que es una banda que ustedes deben conocer. Era la época que la policía se había llevado y desaparecido a un compañero mío de la facultad, Miguel Bru. Muchas veces la gente me pregunta por qué aparecen los desaparecidos que aparecen en mi literatura tienen que ver con la dictadura argentina. Por supuesto tienen que ver con la dictadura argentina, es un fantasma colectivo que no nos podemos sacar. Pero en mi caso, además personal, en democracia, la policía se llevó detenido a un amigo mío que los molestaba a los policías de la esquina, y hoy, 25 años después de eso, todavía no confesaron a dónde está el cuerpo. Ese es el grado de pacto de silencio que tienen. Están presos igual, porque el crimen se comprobó. Se comprobó, entre otras cosas, porque todos los detenidos de esa misma noche recuerdan a mi amigo, recuerdan cómo le pegaron, y hay evidencia de que cambiaron en la comisaría cosas del lugar para lograr que esas confesiones que hacían esto fueran contradictorias y no las pudieran condenar. Pero finalmente los condenaron, y aún así ya están presos por asesinato, y aún así no lo dicen. Pero sin embargo a mí me invitaban a la tele para que cuando explicara yo por qué eran violentos los jóvenes, cuando los jóvenes les estaban pasando estas cosas. Bueno, a ese programa, que era un talk show, me acuerdo que fui, casi ni hablé, fui con una minifalda y una remera de DC, me acuerdo. Mi mamá estaba horrorizada. Sí, me preguntaban por qué sabía tanto de drogas. En todos los programas donde me preguntaban eso, mentía. Porque tenía miedo, ¿no? Pero en general me trataban bien, en general me trataban con cierta condescendencia, ¿no? Rápidamente se iba deslizando hacia la enfermedad, la situación, ¿no? Bueno, no fui una revelación televisiva yo, no era muy bonita, no hablaba bien, no era sexy, y por suerte rápidamente fui sacada de las pantallas. Pero la verdad es que la exposición me dio mucho miedo por lo inesperada. No era tímida, no soy tímida, pero soy insegura. Y si uno es inseguro, la exposición es un tormento. Me pasaba días pensando en las estupideces que había dicho, que eran muchas. También decía estupideces en notas periodísticas, me acuerdo. En aquellos años la gran discusión en Argentina literaria era entre babélicos y narrativistas. Les ahorro los detalles porque son aburridísimos, como casi todas las discusiones literarias. Pero digamos que de un lado estaban Alan Pauls y Gödel y Caparrós, y del otro Forni y Sacomano. Era medio, no sé, nunca entendí la lección. Un periodista me preguntó en una entrevista de qué lado estaba yo. Que es una cosa muy argentina, ¿no? Y le contesté, estaría buenísimo juntar los dos. No sabía lo que era. Tenés que me junté con los seamos amigos. Y lo publicó, ¿no? El tipo. O sea, no me cuidó para nada, no me dijo en ese momento, estoy diciendo nada. Bueno, yo era tonta, era arrogante y él no era compasivo, digamos. Pero me lo acuerdo, imagínense que el sufrimiento en ese momento, cuando después un amigo un poco más enterado me dijo, pero ¿cómo vas a decir que jueguen juntos Boca y River? Bueno, escribir y publicar, eso sí me había encantado. Todo lo demás me había parecido triste y difícil y vergonzoso, además. Pero bueno, me tenía que acostumbrar a que en las revistas y en la tele me decían la escritora joven. Lo único bueno es que el mote me duró muchos años, como les decía al principio. Incluso ahora, que soy una escritora de mediana edad, suelen todavía ponerme en alguna mesa o antología de escritores jóvenes. Así que bajar el peor con todos sus problemas me alargó la vida, por lo menos en ese sentido. Después de bajar el peor me tomó 10 años volver a publicar. Mi segunda novela fue Cómo desaparecer completamente, que es la que mencionó Álvaro. En ese tiempo en esos 10 años escribí otra novela, que fracasó en todo sentido y fue destruida y era horrible.
Creo que se llamaba Los Magos o las Espadas o algún título parecido, así, no demasiado pensado, tenía 300 páginas y no existen evidencias físicas de su existencia. Hace unos meses una amiga que vive en la Patagonia, es artista plástica, me dijo que tenía un ejemplar impreso, yo no le creo, en todo caso le prohibí mencionarlo, me dijo que lo había ilustrado, le dije que destruyera todo, no me tienta ver esos dibujos, pero quiero decir, el fracaso no me espantó. Escribiendo esa novela mala, que era mala, me di cuenta de que quería hacer esto hasta que no pudiera hacerlo más, que quería escribir cuentos y novelas, que nunca voy a vivir sin mi nombre imaginario y que esta era la forma y los lugares donde contarlo. Pero creo que no hubiese tomado esa decisión si no hubiese escrito una novela mala que tuve que olvidar, básicamente. Porque escribiendo esa novela mala de alguna manera aprendí a escribir sola. O sea, no, ya sin Juan Fon, sin toda esta cuestión. Nunca releí Bajar es lo peor. No quise corregirle nada cuando se reeditó en 2013. Tampoco quiero recordar lo que no recuerdo de la trama o los personajes, ni reencontrarme con errores que ya sé son obvios, como las escenas de sexo que tienen muy poco realismo y mucha fantasía, porque bueno, yo era muy chica y todavía no tenía acceso ni a la realidad ni a la pornografía, quiero decir, como para armarlo de una manera que tuviese un verosímil aceptable. No quiero tocar ninguno de esos problemas cándidos. Me gusta el recuerdo de la novela, me gustó escribirla. Sí fue raro cuando se reeditó en 2013 que, por ejemplo, sucede que viene un periodista y me dice, el personaje de tal, yo no lo recuerdo. Y no solo, me pasó que no solo lo recuerdo, yo estaba convencida que lo había eliminado. En la versión publicada. Yo decía, ¿cómo me puse paranoica? Y empecé a pensar, ¿cómo esta persona tuvo acceso a aquella primera mítica versión escrita a máquina, donde estaba? Si pensé que después fui a ver y que no estaba. En fin. Ya borré de mi memoria, como les decía, en mi literatura la mayoría de los personajes, lo que no es raro. Siempre los borro cuando termino de escribir. No entiendo cómo algunos escritores repiten protagonistas o arrastran a personajes de una novela a otra. No tengo un juicio sobre esto, sencillamente no tiene que ver con lo que me pasa a mí. Al menos por ahora, porque me ronda la fantasía de una saga, pero quizás la edad. Además, me parece mal corregir los libros viejos. A mí. Para mí le pertenecen a su tiempo y le pertenecen al autor cuando era más joven, que es una persona diferente. Yo ya no soy la persona que escribió Bajar es lo peor, por suerte, creo. Y bueno, les quería contar eso y los dejo con eso. Muchas gracias. Bueno, tenemos todavía tiempo, oportunidad para las preguntas. Por favor. Nos quedan un par de minutos antes de morir de frío, así que aprovechémoslo para generar un diálogo. Yo voy a morir pronto, así que dale. Sí. ¿Tenés frío, Álvaro? ¿Tienes frío? Hola Mariana, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Dónde estás? Acá. Hola. Bueno, primero que todo, gracias por todo lo que nos contaste. Encuentro maravilloso esa capacidad de narrar cualquier cosa con tanta esplendorosidad. Bueno, gracias. Mira, mi pregunta va por el lado de que creo que es muy complejo entrometer la fantasía y el terror en la realidad. Y sí. En ese sentido que uno tiene como el deber de darle cierta lógica para que el lector te siga y no se desprenda de eso que tú le estás contando. Sí. No sé, ¿cómo lo haces tú para hacerlo como lo haces? Bueno, eso es muy difícil de explicar, ¿no? Como porque uno más bien le sale. Y creo que también tiene que ver con una sensibilidad. Pero la forma en que yo encaro el terror en general es pensar en el horror cotidiano. Y a partir del horror cotidiano construir encima de ese horror cotidiano la ficción. Por darles un ejemplo, en un cuento como Las cosas que perdimos en el fuego, es un cuento de ciencia ficción sobre mujeres que a partir de la violencia machista toman la decisión de quemarse a sí mismas. Pero el cuento empezó y empieza
O sea, empezó en la realidad, quiero decir, entre comillas, y empieza en el texto con una chica real que transitaba los subterráneos y los trenes de Buenos Aires, estaba toda quemada, pero yo no sé si quién la quemó. O sea, yo invento que la quemó su pareja, pero no lo sé, a lo mejor tuvo un accidente, no tengo ni idea. Pero lo que era fuerte de ella es cierta imagen de un cuerpo roto y bello al mismo tiempo. Pues una mujer, un cuerpo muy sensual, pero que está absolutamente quemada, casi no tiene boca. Y cuando te pedía dinero te tocaba, con lo cual le causaba a la mayor parte de la gente una sensación de repulsión que no podían evitar. El hecho de que ella no tuviera ninguna otra ayuda y se viera obligada a hacer esto y exponerse todos los días a la repulsión de los demás, eso es peor que un cuento de terror. Entonces lo que yo trato de hacer es observar estas pequeñas situaciones que en la ciudad pasan absolutamente todo el tiempo, tratar de pensarlas dentro de lo que es el terror mayor y después llevarlo al género, sin miedo llevarlo al género, porque el género no... el género es lo que decía un poco antes, trabajar con la imaginación no es una falta de respeto a estos temas porque lo llevas al entretenimiento, sino es otra manera de pensarlos, y es otra manera de pensarlos tan artificial como la manera del realismo. Y es mi manera estética, además. Yo todo esto lo aprendí de Stephen King igual, como decía Álvaro. Él es el que lo hace primero. Él es el que agarra a una chica adolescente a la que le hacen bullying y que mata a todos sus compañeros. Eso es Carrie. Olvídate que tiene poderes extra, ¿cómo se llama? Que tiene telequinesis. Si le pones una ametralladora en la mano, la novela es igual. O sea, y quiero decir, bueno, así es como más o menos lo hago yo, pero más que un método es yo te diría, es una forma de ver el mundo, en realidad, que después termina en la ficción. ¿Acá? Hola. Sí, hola. ¿Qué tal? Me llamo Roberto, soy muy fanático de tus libros. Gracias. Yo me dedico al cine y quiero seguir con el mismo tema, la verdad. Bueno. Quiero preguntarte cómo manejas el límite entre la realidad y el género, si lo tienes previsto desde antes de escribir o ese límite lo vas descubriendo, porque pensando en Bajar es lo peor, sí. Hay una gran parte del libro que uno explica las alucinaciones de Narval porque se pica. Sí. Pero luego empezamos a sospechar junto con Narval de que Facundo sí puede ver estas visiones. Sí. Y ahí ese es el límite en que, ese es el punto en que el límite se difumina, sí. Y me pareció muy bien calculado. Es como en una parte del libro muy específica, sí. Casi a un punto de giro de la historia. Sí. Quería saber cómo lo planificas antes de escribir esos límites, en qué minutos se rompen, o lo descubres escribiendo. Lo descubrís escribiendo. Yo sé que yo tengo un amigo escritor que no escribe un capítulo de una novela sin hacer un croquis antes, de verdad. Yo no soy así. Tampoco es que voy a ciegas, ¿eh? No es eso exactamente. Es tener una idea bastante clara de hacia dónde vas, pero después ir descubriendo esos quiebres, el momento justo y todo eso en el hacer. Yo creo mucho que la instancia creativa tiene eso, y que además planificarla demasiado antes te la puede arruinar, porque después te aferras a un plan que cuando ocurre el momento creativo, a mí no me da vergüenza decir yo soy un artista, un poco de vergüenza me da, pero es eso. Y ese momento en que estás como en un estado un poco raro, es un momento que tiene su propia guía. Y donde descubrís cosas que yo creo que si vas como a un formato demasiado armado anteriormente, demasiado preparado, te lo podés perder. Que creo que, por ejemplo, esto no tiene nada que ver, pero un poco en ese sentido, creo que es un poco el problema de los talleres literarios, ¿no? Que es una especie de domesticación de la imaginación. Porque la imaginación creativa también es descubrir esos momentos de quiebre. En realidad suceden. Lo que yo sé es lo que pasa, ¿no? Yo sé, digamos, yo tengo muy claro que
yo tengo muy claro que no son alucinaciones porque se pica, yo tengo muy claro que son todos de verdad. El punto es cuando te revelo que son de verdad, bueno, eso me lo va diciendo el texto. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Acá. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por contarnos tu historia. Tenía una pregunta, como a partir de tu novela Sí. que mencionaste, ¿qué opinión te merece como este auge actual de las narrativas del yo? Que siempre han existido, en verdad. Está como esta voz, yo, primera persona, que cuenta su historia, pero quería saber como qué opinas el rol de las narrativas del yo, como en la idea de la formación del escritor, ¿no? Como novela iniciática casi. De la narrativa del yo. Claro, estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Silvia Molloy, que trabaja harto con lo que es el material, lo que ella llama el material autobiográfico, Sí, y a partir de eso como genera autoficción. sí, bueno, yo no hago eso. No, pero quería saber qué opinión te merece ese fenómeno, digamos. ese auge. Ninguna, o sea, ninguna en el sentido de que me merece la misma opinión que me merece todo. Si está bien hecho, si me interesa y está bien hecho y es literatura, o sea, si está hablando además de sí misma y con sus materiales autobiográficos, está hablando de algo más que de sí misma, que eso es el efecto de la literatura, me interesa. Si es una novela sobre me caí en la calle y me tuve que operar la pierna y me dolió, no me interesa. Y doy este ejemplo porque hay novelas así. Que no puedes creer, decís, pero... ¿no? Me dejó mi novio y la pasé mal y me emborraché, no sé. No. O que no devenga el anodino, claro. Como que no devenga como el anodino, o lo detalles nimios. Pero hay cosas anodinas que son maravillosas. El punto es, digamos, que haga un trabajo sobre el lenguaje y sobre todo un trabajo sobre pensar. Mira, yo tengo una teoría, que no es una teoría, pero tengo una opinión. Creo que nadie está esperando un libro de nadie, que se publican muchos libros y que uno antes de que publicar tiene que de alguna manera saber por qué está poniendo ese libro en común con toda la gente que lo está por leer, y el tiempo que esa gente va a perder leyéndote y para qué le va a servir, no de una manera utilitaria, pero de alguna manera, para qué le va a servir eso. Y si eso a los demás le va a servir solamente para ni siquiera para tu narcisismo, es demasiado, es decir, narcisismo hasta puede ser interesante, digamos, para tu complacencia nada más y porque te parece que es importante la pequeña cosa que te ocurre, a mí no me interesa. En cambio, una narrativa que está insertada dentro de una historia, que está insertada dentro de una narrativa mayor que lo excede, que es una historia personal, pero que el caso de Silvia es un caso muy claro, porque Silvia nunca, cuando habla sobre sí misma con materiales autobiográficos, habla solamente de Silvia y su grano, o Silvia y el pelo que se tiñó. Habla de Silvia y su época. Habla de Silvia y una cultura, habla de Silvia y un momento de la Argentina y un momento de la universidad en Estados Unidos donde está trabajando y un momento de su sexualidad y un montón de cosas que le exceden. Probablemente, bueno, la Diego Portales publicó un libro muy bueno de María Moreno, que también hace eso, y dentro de los textos está de Teoría de la Noche, creo que se llama, hay uno que se llama La pasarela del alcohol, que es la historia de su alcoholismo, pero no es la historia de su alcoholismo, es la historia de la bohemia de Buenos Aires, es cómo ser una mujer en ese mundo de hombres, es cómo respetar a ella como mujer porque es la más borracha de todas. Es una historia sobre un cuerpo, es una historia sobre la relación con lo tóxico, es una historia del placer cuando deja de serlo, es una historia sobre madurar, es una historia sobre no estar solo. Y es una historia sobre ella emborrachándose por los bares de Buenos Aires, con lo cual, quiero decir, cuando está bien hecha toda literatura me interesa. Con esto quiero decir, hay novelas de ciencia ficción tan berretas como El grano de papá.
Berretas es un modismo argentino, ¿no? Pero quiero decir, sin ese pensamiento extra, simplemente echadas ahí y publicadas sin pensar por qué le estás infligiendo esto al otro. Entonces yo si le voy a infligir esto al otro, que quiero que al menos el otro tenga alguna experiencia que no sea solamente la experiencia de mirarme a mí mirando mi ombligo, que es una experiencia que me parece interesante. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Qué bueno. En relación a la narración que haces de tu experiencia como escritora, Sí. en relación al oficio del escritor, Sí. pareciera ser de que tu experiencia es más bien natural, ¿no? Como que se te dio así y la creatividad casi como que fluyó Sí. de manera poco controlada. Y considerando que estamos en una escuela de escritura creativa, quizás no en la misma escuela, pero que estamos en relación a la escritura, como la escuela de escritura creativa, ¿no? Como te enseñan o domestican, como dices tú, en relación a los talleres, Sí. la creatividad. ¿Qué piensas tú sobre el proceso creativo en relación como oficio? Si hay algo de trabajo necesario para llevar la creatividad a algún lugar. No, Si hay- muchísimo de trabajo. Yo de hecho la novela la terminé trabajando mucho, al principio sin darme cuenta, ¿no? O sea, al principio era sencillamente una búsqueda casi de gusto, decir, esta parte no me gusta, la cambio, y no darme cuenta que eso era estar trabajando con el lenguaje, estar buscando la manera de hacer un mejor verosímil, etcétera. Ahora, hay algo, a mí me ocurrió de esta manera. Yo tuve un maestro de escritura que fue Juan Fon, con él hice el único taller que hice y no necesité hacer más. Pero también tiene que ver con cómo se... Tiene que ver con lo que sea más, con lo que sea mejor para vos. Yo provocadoramente digo de los talleres como domesticar, pero depende la situación, depende la... A ver, si se puede enseñar a bailar clásico, se puede enseñar a escribir. El bailar clásico es bastante más difícil. O sea, yo solo pensar en un pie de una bailarina clásica, dame una novela de 800 páginas, es muchísimo más sencillo. Todo se puede enseñar, pero creo que también es importante no pensar que ese es el único camino, quiero decir. O sea, hay algo de la experiencia del escritor solo, al que le cuesta mostrar lo que está escribiendo, al que le cuesta que le interfieran en lo que está escribiendo en el medio, al que le gusta descubrir algunas cosas solos, que sencillamente a ese escritor le sale mejor así. Entonces, a veces la tendencia, digamos, ¿no?, a recurrir a otras formas de aprender a escribir, lo que hace es que ese escritor lo aplane de alguna manera, o le cambie la visión. Y hay otros escritores, por doy un ejemplo muy puntual. Samantha Schweblin es una escritora que hoy no puede escribir si no escribe dando taller, leyendo sus textos con otras personas, anda en Skype constantemente con una escritora amiga en común que se llama Vera Giaconi, y después uno no diría, es una escritora increíblemente exitosa, y uno no diría en ningún momento que eso significó menos creatividad, menos vuelo en sus textos, nada. Es sencillamente la manera que tiene Samantha de escribir. Y la manera que tiene Samantha de escribir es intervenida por otras, es con una guía, durante mucho tiempo fue con un maestro de escritora, en el caso de ella Liliana Hecker. Yo no puedo hacer eso, pero porque yo empecé a escribir de otra manera y porque también tiene que ver con un temperamento. Y yo creo que, como insisto, como es esto, nadie está esperando tu libro, y es importante eso, saberlo y sentirlo. Nadie está esperando tampoco o sea, quiero decir, uno no tiene que limitarse a decir, tengo que hacer las cosas de esta manera. Es literatura, en ese sentido sos un artista, donde viene. Y si te viene en un ámbito académico, o en un ámbito de un taller con un maestro, o te viene sencillamente como me vino a mí
peleándome con los libros, viendo cómo le hacían los libros, llamando por teléfono, con Font dándome 3 indicaciones, agarrando un libro de Gardner y haciendo un ejercicio y después no hacer nada más, digamos, una forma también absolutamente caótica. Y eso es lo que te funciona. No hay una manera de ser un escritor mejor a priori, quiero decir. Lo que sí es importante es aprender, yo creo, porque lo veo con mis amigos escritores, es saber dónde tu potencial se puede manifestar mejor. Y dándote el ejemplo de Samantha, somos totalmente diferentes. A mí ella me cuenta cosas que hace con sus novelas que me dan ganas de llorar, ¿no? Que está como, estoy escribiendo un cuento y la llamé a Vera por teléfono, le leí la mitad y Vera me dijo que tal cosa. Si yo estoy en la mitad de un cuento y otro escritor al que respeto me dice algo negativo acerca de ese cuento, me pongo a llorar, el cuento lo tiro, le creo todo lo que me dijo. O sea, esto en un momento total, para mí esto es como anti eso. Cuando está terminado estoy mucho más seguro, qué sé yo, ya me banco las críticas y tengo como otra mirada. Pero durante el proceso, que haya como operaciones sobre el texto durante el proceso, que me muero. Pero bueno, es un temperamento. Cuando yo le cuento a ella eso, me dice, pero nadie te lo leyó, la que se muere es ella. Dice, pero ¿cómo pudiste no hablarlo con nadie? Bueno, tenemos la misma edad, nacimos casi en la misma ciudad, ella es más linda, pero las dos somos morochas. Quiero decir, y escribimos cosas bastante parecidas en cuanto a ambiente y clima y qué sé yo, y nuestro proceso creativo es totalmente diferente, y ella estaría feliz dando una clase sobre escritura creativa o siendo una alumna de escritura creativa, sería una escritora importantísima así, y hay otro montón que no. Y creo que hay que respetar eso. Cada escritor tiene que conocerse lo suficiente como para respetar eso. Por ejemplo, yo creo incluso que yo, lo digo para que me contraten, yo creo que yo puedo dar buenos cursos de escritura creativa. El punto es que nadie me diga a mí nada de mis textos, ¿no? O sea, que yo pueda decirle barbaridades de los suyos, pero a los míos no me los tocan. Es eso, por un lado funciona, pero la retroalimentación a mí me parece fatal. Hola, Mariana. ¿Qué tal? Quería preguntarte lo que dijiste sobre que la música era más importante para ti que la influencia literaria. Algo así dijiste. Sí. Y en ese caso, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo influencia eso en lo que escribes? ¿Cómo trabajas con eso? Lo pregunto también a propósito de del mar, Sí. que fue una novela que me encantó porque trabaja con todo lo que rodea también la industria musical. Sí. ¿Y cómo eso afecta tu trabajo? ¿Cómo? Gracias. Este es el mar, eso es una novela que yo quiero mucho. Este es el mar la escribí mientras escribía los cuentos de las cosas que perdimos en el fuego, que tienen un tono similar, son casi todos protagonizados por mujeres, hay mucho sufrimiento físico, son de terror, son oscuros, son urbanos, y yo no soy eso, te digo como persona claramente, ¿no? Pero como escritora tampoco, como sensibilidad creativa no soy eso solamente. Entonces, mientras escribía los cuentos, tenía como mi proyecto secreto, que era una estrella de rock con sus... Bueno, y le terminó gustando a un editor y lo terminamos publicando. A mí siempre me obsesionó en algún sentido, y eso es lo que son las chicas de la protagonistas de esa novela, que son, mucha gente me dice que son hadas, pero no son hadas, ¿sabes? Son criaturas de la mitología griega. Son las que mataron a Orfeo, son las Ménades, son todas esas mujeres que en la antigüedad estaban en éxtasis por los excesos y por la música, son las que acompañaban al dios Pan, son las que hacían un ritual. Entonces lo que yo pensaba era, quiero recuperar ese ritual, que es un ritual de la antigüedad,
pero adaptarlo ahora, pero adaptarlo a un mundo donde no hay dioses. ¿Y sabes dónde tuve la revelación esa? En un recital de Backstreet Boys. Yo trabajaba como periodista musical en esa época. A veces me mandaban a ver cosas buenísimas, a veces veía Slayer, a veces veía David Bowie y a veces veía Backstreet Boys. Y en ese show de Backstreet Boys hacía muchísimo frío en la cancha de Boca. O sea, yo soy de Boca, así que me parecía una profanación absoluta, es lo que estaba pasando. Y las chicas, ellos eran como 5 desastres, mamarrachos, todos vestidos, pero quiero decir, si lo mismo, a mí las boy bands, si son lindos, por supuesto, pero en este caso, y todos vestidos, no había ni un poco de piel, está bien, hacía frío, pero haciendo esfuerzo, ¿no? O sea, era horrible, cantaban muy mal, y las chicas gritaban todo el tiempo, como si se hubieran puesto de acuerdo, cosa que por supuesto no, era imposible que sucediera, pero en un momento, en ese lugar, con todas esas chicas gritando así, por nadie, me di cuenta que lo que estaba funcionando ahí era una especie de rito de iniciación de ellas, y que era un rito de iniciación hacia la adultez que era repetido, que era ritual, quiero decir, que era repetido, que ya había ocurrido, que venía ocurriendo siempre, que le pasó a Liszt con la listomanía, que le pasó a los Beatles, que era eso, que eran las mujeres unidas por lazos de sensualidad y entre ellas, ¿no? Y en una especie de éxtasis, pero en este caso por un dios que no había, porque uno no puede creer que Nick Carter les provocara eso. No les provocaba eso a Nick Carter, se los provocaban unas a las otras. Y ahí entendí un poco el tema de qué me provocaba la música a mí. O sea, la música a mí me llevaba a ese lugar ritual, o sea, a ese lugar donde el dios Pan es el dios del ocultismo también. O sea, es el dios que te lleva a conocer las cosas que están detrás del velo de la realidad. Entonces, cuando hablamos del tema del velo de la realidad, yo escribo con música porque me parece que la música me provoca una sensación que me pone en un estado que no tiene que ver con este estado tan racional y controlado. No digo con esto que me saco la ropa y bailo en la habitación, ¿eh? Para nada. Pongo la música y escribo nada más. Pero hay momentos en que con la música me ayuda muchísimo más a entrar en ese estado de dictado, donde lo que estoy escribiendo no siento que lo estoy escribiendo yo, sino que no estoy diciendo que, pero más o menos, pero más o menos. Y la música me ayuda a entrar en ese lugar. Entonces esa novela fue como un homenaje al rock, que es lo que siempre quise hacer y nunca pude porque soy sorda. Y también un poco a cómo se relacionan en el proceso creativo todas estas cuestiones que son obsesiones mías, pero que también son una especie de tradición. Muy bien, ya es hora de terminar, pero antes quisiera agradecer a la Embajada Argentina. Sin su apoyo no habríamos logrado esto. No, muchas gracias. Al entusiasmo también de los editores, Montacerdos, ahí Ediciones UDP, que nos proveen también de estos libros para que ustedes puedan llevar también un pedazo de la creación de Mariana. Y quisiera pedirle a ustedes un aplauso tanto para Álvaro como para Mariana. Gracias por venir con este frío. Sí. Y gracias a ustedes por resistir este frío y hacer esto una mañana más cálida. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad. Firma. Mariana, por favor. Pero claro. Te dejo para firma. Fue extraordinariamente interesante tu presentación. Gracias, muchas gracias. Se agradece,